al Gobierno. Para ello damos la bienvenida a doña Raquel San Pedro Blázquez, directora general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, que ya va a tomar asiento. La pregunta es sobre las medidas que va a tomar la Consejería de Sanidad para defender la salud física, psíquica y emocional de los trabajadores de atención primaria. Les recuerdo que tienen 10 minutos a compartir entre el Gobierno y la persona que formula la pregunta. Por lo tanto, tiene la palabra el doctor Padilla si quiere argumentarla, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora San Pedro. Bueno, como sabemos y ya hemos comentado en algún momento en esta Cámara, recientemente el Tribunal Supremo falló que la Comunidad de Madrid vulnera los derechos de los médicos de atención primaria y pediatras en materia de integridad física y salud, al no haberles dotado de forma completa de los medios y medidas de protección en su centro de trabajo e incumplir con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, de valoración de la carga de trabajo de dicho colectivo y evaluación de los riesgos de sus puestos de trabajo. Esto lo dijo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y recientemente lo ratificó el Tribunal Supremo ante una denuncia impuesta por APS Mueve y algunos sindicatos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia inicial, sí que especificó de qué manera tenía la Comunidad de Madrid que solucionar el problema, hablando de fijar cupos, número máximo de pacientes a atender por jornada de trabajo y tiempo mínimo de dedicación a cada uno, así como el establecimiento de una plantilla acorde con ello y a la cobertura de las vacantes existentes de la misma. Sin embargo, el Tribunal Supremo decidió que eso no era una competencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que las acciones a tomar tendrían que derivarse del análisis de los riesgos a los que estaban siendo sometidos los profesionales. Entonces, a ese respecto, planteamos esta pregunta con otras preguntas más que le planteo ya para no esperar al siguiente turno de intervención por si quiere contestarlas, ¿no? Por un lado, ¿qué van a hacer en respuesta a esta sentencia? ¿Con quién van a contar para hacerlo? Si se han reunido con los colectivos denunciantes para abordar el problema, si van a asumir alguna de las propuestas que planteaba el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como la limitación del número de pacientes por consulta, el aumento de la duración de las consultas, qué van a hacer al respecto de las suplencias y, sobre todo, si los planes que pretenden están simplemente recogidos en el plan de mejora integral de la atención primaria, que es previo a la última de las sentencias, o si va a haber alguna actualización a ese respecto. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra doña Raquel San Pedro Blázquez, directora general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el cuidado de la salud física, psicológica y emocional de los trabajadores, desde luego, es algo que nos preocupa de una manera especial en el Servicio Madrileño de Salud y, desde luego, es una cuestión absolutamente prioritaria para nosotros. En ese sentido, tenemos 16 servicios de prevención de riesgos laborales que, como ustedes saben, son los encargados de llevar a cabo todas las actuaciones en materia de vigilancia de la salud de los profesionales, además de realizar las evaluaciones de los puestos de trabajo en todos sus aspectos, tanto en seguridad como higiene como ergonomía. Y además son los encargados de efectuar las evaluaciones de los riesgos psicosociales. La actual dotación de los servicios de prevención de riesgos laborales que tenemos en el Servicio Madrileño de Salud es de 217 profesionales. De ellos, 79 son facultativos especialistas de medicina del trabajo, 67 son enfermeras especialistas del trabajo, 56 técnicos de prevención de riesgos laborales y 15 es personal administrativo. En el caso concreto del personal de los servicios de prevención de atención primaria, la unidad está integrada por 7 unidades territoriales y una unidad central, en las cuales prestan servicio 45 profesionales. 16 facultativos especialistas en medicina del trabajo, 14 enfermeras especialistas del trabajo, 14 técnicos técnicos de prevención de riesgos laborales y un personal administrativo. Tenemos que señalar de una forma importante que además en la Comunidad de Madrid tenemos un dispositivo específico de atención a la salud de los profesionales de los centros sanitarios a través del Plan de Atención Especial al Profesional de la Sanidad Enfermo, el PAIPSE, que en la actualidad está compuesto por un total de 9 profesionales, de ellos son 4 psiquiatras, 2 psicólogos clínicos, una enfermera, un trabajador social y un administrativo. Este dispositivo está absolutamente coordinado con los servicios de prevención, con los profesionales
del PAISE y se encarga de derivar a los profesionales que son o que necesitan esa asistencia, con independencia de que los propios trabajadores puedan solicitar directamente la consulta con el PAISE. Estas acciones se llevan a cabo en función de las necesidades que los trabajadores nos plantean y, desde luego, son absolutamente imprescindibles para la vigilancia, como decía antes, de la salud y el cuidado de la salud de los profesionales. El alcance de la sentencia estamos analizándolo y, evidentemente, se llevará a cabo todas las medidas que se consideren en cooperación con los servicios de prevención de riesgos laborales, en este caso de atención primaria. Gracias. Muchísimas gracias, señora Sampedro. Tiene la palabra el doctor Padilla, cuando usted quiera. Sí, bueno, me da tiempo como para repetirlo. Que entiendo que lo que me ha dicho parte principalmente de un análisis individual de la atención a la salud de los profesionales, pero tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como el Tribunal Supremo, en sus respectivas sentencias, lo que vienen a decir es que en la atención primaria de la Comunidad de Madrid existe una situación estructural de vulneración de la salud de los profesionales que está determinado no por la existencia de padecimientos individuales de cada uno de ellos, sino principalmente por la existencia de unas condiciones de carga laboral, de unas condiciones de desempeño de su trabajo y, en su momento, también de unas condiciones de protección que vulneraban o que tenían la capacidad para vulnerar su salud. Por ello, y entiendo que probablemente me va a volver a responder que simplemente lo están analizando. Entonces, a ese respecto, le vuelvo a repetir si han pensado en analizarlo conjuntamente con la gente que planteó la denuncia y que llevan además unos cuantos años ya planteando medidas en mejora de la atención primaria que redunden en una mejora de las condiciones laborales y, sobre todo, en una mejora del desempeño diario que, consecuentemente, redunden en una mejora de la calidad asistencial y de la calidad recibida en la asistencia por parte de la ciudadanía. Es decir, si lo van a hacer conjuntamente con ellos y con ellas, y si se va a intentar trascender ese marco tan individual desde el cual generalmente se trabaja en marcos como el del PAISE o incluso en algunas situaciones desde los servicios de prevención de riesgos laborales, y se va a hacer una especie de, que creo que es lo que señala el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo, una especie de causa general para la mejora de las condiciones en las que trabajan los profesionales de atención primaria, que en su momento en la sentencia se refiere a los médicos, las médicas, tanto de familia como pediatras, pero que creo que es bastante obvio pensar que es una condición estructural que repercute también en el resto de las categorías. Así que, bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Padilla. Pues cierra este turno de intervención la señora Raquel Sampedro Blázquez, directora general, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. A ver, entrando de manera específica en los cuidados de salud de los trabajadores de atención primaria, sí que se están llevando a cabo diferentes actuaciones en materia colectiva, tanto en el campo de la salud como en materia organizativa y en materia de recursos humanos. En el área de recursos humanos, en concreto, es importante señalar el esfuerzo que hemos realizado a lo largo del año 2021 con la creación de 21 nuevas plazas en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que ha permitido casi duplicar el número de efectivos que forman parte del Servicio de Prevención de Atención Primaria, y han pasado de 23 a 45 plazas. Además, hay que añadir que el Plan Estratégico de Salud Mental de la Comunidad de Madrid para el periodo 2022-2024 establece, dentro de sus actuaciones, el incremento de los efectivos del PAISE en un psiquiatra y un psicólogo clínico, que también va a servir para reforzar esta atención a los profesionales. Además, hay que tener en cuenta que en el Plan de Mejora Integral de la Atención Primaria para el periodo 22-23 incluye también numerosas medidas en materia organizativa que van a producir una mejora sustancial en el desempeño de los profesionales de atención primaria, y, por tanto,
sin duda redundarán en una disminución de los factores de riesgo para estos trabajadores y, en definitiva, en una mejora en su salud. Y en el campo del cuidado de la salud, dentro de la atención primaria, disponemos de un plan de prevención. En estos momentos se está adaptando a los estándares de la norma ISO 45001 y que está actualizando las evaluaciones de riesgos de todos los puestos de trabajo y que preveemos que va a finalizar durante este mes de marzo. Además, el Servicio de Prevención de Atención Primaria estableció en agosto del 2021 una consulta de atención a los riesgos psicosociales de los trabajadores al que han acudido y pueden acudir a demanda cualquier trabajador de atención primaria y que se ha consolidado esta atención como un elemento más para el cuidado de la salud de sus profesionales. Tenemos que significar también que durante la pandemia se ha desarrollado un plan de apoyo emocional a los profesionales en situación de crisis que, con el apoyo de los 21 psicólogos adicionales que hemos puesto de atención primaria, ha atendido a lo largo del año 2021 a más de 1.000 profesionales. También señalar que en abril del 2021 constituimos un grupo de trabajo integrado por Gerencia de Atención Primaria y por las organizaciones sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de Sanidad para el análisis de los riesgos psicosociales de los trabajadores de atención primaria. Es un grupo de trabajo que sigue funcionando y que tiene como objetivo acordar una planificación de actuaciones de mejora de la situación psicosocial de los trabajadores. Todo ello sin perjuicio, lógicamente, de las evaluaciones de riesgos psicosociales que, como decía, se están llevando a cabo desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Atención Primaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora general. Seguimos con los mismos interlocutores, pero en el siguiente punto de orden del día, el séptimo, a iniciativa igualmente del doctor Javier Padilla Fernández, diputado del Grupo Parlamentario Más Madrid, pregunta al Gobierno cómo valora la situación de la eventualidad laboral en el servicio de urgencias del Hospital Universitario Getafe. Así que tiene la palabra. De momento esa es la pregunta. Pues esa es la pregunta, así que tiene la palabra la directora general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales para contestarla. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, bueno, como bien saben, los servicios de urgencia de los hospitales prestan una asistencia permanente y continuada para atender la demanda urgente que en la asistencia sanitaria que nos demandan los ciudadanos. Esta demanda no es ni programada ni es constante, es más bien coyuntural y está sujeta o sometida a picos de actividad en función de patologías que, bien por carácter estacional, bien por carácter viral o bien por situaciones puntuales, precisan de refuerzos temporales de recursos humanos para ayudar a la prestación de esta asistencia. Para hacer frente a esta demanda puntual, el Estatuto Marco de Personal Estatutario de los Servicios de Salud, aprobado, como saben, por Ley 55/2003 de 16 de diciembre, dota a las instituciones sanitarias de una herramienta que son los nombramientos de personal estatutario eventual que regula el artículo 9.3 de este texto. En este sentido, el Servicio Madrileño de Salud, y durante toda la situación de la pandemia por COVID, ha procedido a reforzar todos los servicios sanitarios, entre ellos los servicios de urgencia y, por supuesto, el servicio de urgencias del Hospital de Getafe, con personal estatutario temporal que han sido renovados a lo largo de toda la pandemia como refuerzo para atender estas necesidades derivadas del COVID. En concreto, los servicios de urgencia se reforzaron con más de 112 contratos por COVID-19. Esta situación de los contratos de refuerzo COVID, que, bueno, debido a la situación epidemiológica actual de la Comunidad de Madrid y cómo ha ido evolucionando el proceso de vacunación, aconsejan que finalicen el 31 de marzo y no se renueven como refuerzo COVID. No obstante, la aparición de una nueva situación de alta demanda de cuidados post-COVID, los nuevos requerimientos asistenciales que se tienen que prestar y las nuevas modalidades de atención sanitaria requieren disponer de nuevos profesionales para desarrollar actuaciones asistenciales concretas. Y es en ese sentido
en el que el Servicio Madrileño de Salud ha desarrollado 2 líneas estratégicas que van a luchar contra la eventualidad y que van a servir para reforzar y estabilizar las plantillas. Por un lado, son los planes funcionales que ha establecido en materia de recursos humanos 2022 y que van a permitir, como decía, reforzar y estabilizar las plantillas de los centros del Servicio Madrileño de Salud mediante la consolidación de aquellos contratos post-COVID que, en función de las necesidades asistenciales, se requieran. Y dentro de las áreas estratégicas que se han definido para reforzar están las urgencias, los servicios de urgencia hospitalaria. Esto va a permitir fijar y aumentar las plantillas orgánicas de los hospitales en torno al 40% de los contratos de refuerzo COVID que se van a quedar, como decía, como contratos interinos en plaza vacante y, por tanto, rescindirá la eventualidad o servirá para incrementar o disminuir, mejor dicho, la eventualidad. Y la otra línea estratégica que hemos llevado a cabo para luchar contra la eventualidad es la de transformar los contratos eventuales de más de 2 años en contratos interinos en plaza vacante, y lógicamente también se van a ver reforzados los servicios de urgencia. En concreto, en el servicio, ya metiéndonos en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Getafe, es un servicio que cuenta con una dotación de 30 facultativos, de los cuales 21 son interinos y 9 eventuales. Tiene 68 enfermeros, de los cuales 15 son fijos, 33 interinos y 20 eventuales. Y tiene 51 TCAES, de las cuales 21 son fijas, 15 interinos y 15 eventuales. En concreto, vamos, dentro de las medidas que os he detallado anteriormente, el plan funcional va a permitir que de los 9 contratos eventuales que hay ahora mismo pasen 4 a ser contratos interinos en plaza vacante, lo cual va a disminuir de forma importante la eventualidad en el caso de personal facultativo. Y de la misma manera, como decía anteriormente también, estamos ahora mismo estudiando cuáles son los contratos eventuales que se van a transformar por su duración estructural en más de 2 años y que también afectará, lógicamente, a contratos de los servicios de urgencia. Por tanto, la eventualidad del servicio de urgencia de Getafe se va a reducir considerablemente con las 2 líneas estratégicas que vamos a poner en marcha en el Servicio Madrileño de Salud. Muchas gracias. Tiene el turno de réplica el doctor Padilla, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Muchas gracias, directora general. Como sabrá, desde hace una semana los trabajadores y trabajadoras del servicio de urgencias del Hospital de Getafe se están concentrando por la mañana y por la tarde a diario en la puerta de las urgencias para exigir acabar con la precariedad del laboral en una parte importante de quienes trabajan en dicho servicio. Como relatan ellas mismas, en la urgencia de Getafe históricamente se han realizado, igual que en muchas otras urgencias, contratos temporales, de guardia, de invierno, de gripe, manteniendo en esas condiciones laborales desde hace a lo mejor 4 o 5 años para profesionales de forma mantenida, lo cual supone un incentivo para que el recambio de profesionales sea alto, que es una cosa que ocurre en muchos servicios de urgencias. A día de hoy, como ha confirmado usted ahora, solamente entre los médicos y las médicas, sin contar las demás categorías, había 9 personas con contrato COVID, de las cuales la mitad llevan trabajando en el servicio de urgencia del Hospital de Getafe desde al menos el año 2018 o principio de 2019, es decir, desde antes de la pandemia. Es decir, ese refuerzo del COVID no venía a reforzar solamente la coyuntura, sino que venía de antes, ¿no? La figura de contrato COVID, estamos de acuerdo en que no puede ser eterna, así que nuestras dudas son, ya ha comentado alguna, cuántos contratos COVID se iban a renovar, pero no solamente eso, porque eso nos parece una cosa menor, sino que el contrato COVID tiene que ser a día de hoy una pasarela hacia situaciones de mayor estabilidad, ¿no? Nos ha comentado que 4 de los 9 profesionales eventuales facultativos van a pasar a una nueva figura de interino. Me ha sorprendido que de todos los facultativos no hay ningún fijo. Son todos interinos o eventuales, ¿no? Me ha llamado la atención y creo que eso señala otro de los grandes déficits relacionados con las ofertas públicas de empleo en el ámbito de los servicios de urgencias en el campo de los facultativos, ¿no?
Se va a recurrir a contratos de guardias en las personas que no pasen a un contrato de interinidad, porque bueno, los contratos de guardia sabemos que son un tipo de contrato bastante generador de desafección entre los profesionales, especialmente si van a ser los contratos que sucedan a una situación como la que han atravesado después del COVID, ¿no? Y en tercer lugar, si a día 1 de abril puede garantizarnos que en el servicio de urgencias del Hospital de Getafe tendrá el mismo número de personas trabajando que el día 31 de marzo. Si es así, ¿qué figura contractual va a ser la que van a utilizar en aquellos que no sean interinizados? Y si no es así, ¿quién va a hacer su trabajo, básicamente, ¿no? La precariedad no puede seguir siendo la enfermedad crónica de nuestro sistema sanitario, cuando especialmente sabemos además que los servicios de urgencias adolecen de una mayor precariedad. Y por último, en relación a lo que ha comentado, sí que preguntarle, ¿consideran como coyuntural el cierre de los servicios de urgencia de atención primaria y la posible incremento de demanda que eso pueda suponer para los hospitales en sus servicios de urgencias? Tanto si es que no como si es que sí, ¿de qué datos disponen a ese respecto y cómo han podido hacer para aislar el efecto de los servicios de urgencia sobre la demanda a nivel de las urgencias hospitalarias en este contexto tan volátil como ha sido el de la pandemia? Muchas gracias. Apenas queda tiempo, pero cierre, por favor, como gobierno. Pero yo le doy mi minuto y pico. Perfecto. Pues, por favor, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, evidentemente no hay tiempo para contestar todas las cuestiones que se han puesto y que desde luego exceden de la propia pregunta que estaba planteada, pero sí quiero recalcar varias cosas. En primer lugar, la situación pre-COVID que había, sin los refuerzos a los que he hecho referencia, va a suponer que el 1 de abril va a haber 4 plazas más de interinos en plaza vacante a la situación que había en ese momento. Eso, en primer lugar. La situación pre-COVID que había en el servicio de urgencias, en concreto del Hospital de Getafe, había una serie de nombramientos para la realización de las guardias médicas, como bien dice, pero estamos en estos momentos analizando una nueva propuesta conjuntamente con, que se ha pedido además al coordinador del propio servicio, para ver y para estudiar la posibilidad de introducir algún cambio en cuanto a la organización asistencial de ese servicio. Por tanto, esa propuesta se estudiará y la analizaremos en ese sentido para ver de qué manera podemos valorar una mejora al respecto. Pero lo más importante de todo es que va a haber 4 plazas nuevas en la plantilla orgánica de este hospital, y esas plazas van a ser plazas con contratos interinos en plaza vacante. Por tanto, ya no estamos hablando de la eventualidad, que era el objeto de la pregunta, y por tanto estamos hablando de plazas estables en la plantilla orgánica del centro. Y como digo, se estudiará y se analizará la propuesta que nos hagan desde el servicio de urgencias para valorar cómo y de qué manera podemos ayudar a esta situación, a mejorar la situación de los profesionales. Pues muchísimas gracias, señora directora general, y pasamos al siguiente punto del orden del día.